Estamos 30 personas por allí. Eh, Voy a quitar este. La pantalla ya está compartida. Bueno, voy a entrar en la presentación. Gente, empezamos entonces oficialmente, ¿verdad? Como ya les había comentado yo, para la gente que entra recién. Hoy tenemos que empezar unidad 8 de nuestro contenido, que es la parte de polígonos y poligonales. No obstante, también, bueno, ustedes ya habrán visto ya los materiales en la plataforma también. Y también estamos, digamos, predispuestos para comentar, para hablar de lo que fue el examen, ¿verdad? Entonces, básicamente en esas dos cosas estamos, gente. Ustedes me dirán si que quieren empezar primero con la unidad y después al final hablamos del examen, o si quieren empezar ya hablando del examen y después le metemos la unidad que tenemos hoy, que es, como ya les había dicho yo, ¿verdad? La parte de polígonos. Permítame, acá voy a abrir este. Primero tiene una parte conceptual, ¿verdad? Lógicamente, de los polígonos, y después ya empiezan los ejercicios. Así como siempre, ¿verdad? Es tipo que ustedes conozcan la parte conceptual, ¿verdad? De los polígonos, porque lógicamente en polígonos también hay muchos teoremas. Por ejemplo, los lados opuestos de un paralelogramo son iguales, los ángulos opuestos también son iguales, las diagonales de un paralelogramo se interceptan en sus respectivos puntos medios. Esos teoremas ustedes tienen que, lógicamente, manejar muy bien para poder resolver los ejercicios, ¿verdad? Porque en los ejercicios ya no te va a decir eso, ¿verdad? Es implícito que ustedes sepan ya los teoremas para poder aplicar en los ejercicios, ¿verdad? Bueno. Y después, una vez que vos sabés todos los teoremas y las propiedades y cómo se componen también los polígonos, porque como sabemos hay muchos tipos de polígonos, ¿verdad? Hexágono, octágono, dependiendo fundamentalmente de la cantidad de lados que tenga, ¿verdad? Y también de otras propiedades, como por ejemplo, si se trata de un polígono regular, irregular, lo que sea. Si se trata, por ejemplo, de un triángulo rectángulo, o si se trata de un triángulo escaleno, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que manejar todas esas cosas, ¿verdad? Cuando te dice triángulo equilátero, vos ya sabés ya que todos sus lados son iguales, que sus ángulos son todos iguales. Y cosas como esa. Entonces, sabiendo vos las propiedades, viendo el ejercicio, podés plantear ecuaciones o encontrar otro método para poder llegar a la respuesta, o mejor dicho, a responder la incógnita que te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, es eso, gente, así a modo de introducción. Ya habíamos dicho también el tema del examen. El promedio creo que fue de nuestra materia 64% por allí. Eso indica que, a mí por lo menos así como matemático, me indica que hubo gente que rindió bien, gente que no rindió tan bien y gente que rindió mal, ¿verdad? O sea, estamos bien variado el tema, ¿verdad? Entonces, yo también ya le di una mirada allá a la página donde están las notas, ¿verdad? Yo quería hacer tipo un resumen otra vez en planilla Excel, porque yo no sé si ese promedio es realmente el promedio de solamente las personas que rindieron, porque bien, ven que hay personas que no rindieron, ¿no? Vamos a ir un poco allá. Es donde ese está en la página, ¿verdad? Pero yo voy a entrar por WhatsApp, o no sé, entro por la página. Politécnica, proceso de admisión, vamos a decir por acá, aquí 2021, no, 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 no. Yo no puse ese allá. Por acá tiene que haber una parte donde están las notas de ustedes, ¿verdad? Yo entré eso por WhatsApp, me pasaron el link, ¿verdad?
Ustedes saben. Ahí Sí, en la admisión tiene que estar produciendo. claro, acá en admisión, ¿verdad? Acá arriba. Resultado primera parcial. Sí, señor. Gracias. Nosotros somos ingeniería de sistemas, ¿verdad? Bueno, acá ya están las notas de los tres, ¿verdad? Nosotros somos materia AINA posiblemente. Eso es lo que les dije hace rato, gente. Atiendan nomás acá. Esta persona rindió regular, bueno, 50% ya se puede decir que es mal, ¿verdad? Mal porque se aplazó. Se aplazó, este pasó con 80, rindió bien. Este rindió bien. Este no rindió. Esta persona por lo visto ya no viene más, no rindió lo ni uno, ¿verdad? Este rindió regular, 65. Este se aplazó. Este rindió bien. Este rindió bastante bien. Este rindió 100%. Este rindió mal. Este rindió regular. Este rindió bien, rindió bien, rindió bien, rindió. Así si te vas. Eso es lo que les dije, ¿verdad? Existen en mucha variedad. No es que toditos rindieron mal, o que toditos rindieron regular, o que toditos rindieron bien, sino que existe mucha variedad, ¿verdad? Por ejemplo acá, el ISO 35, el 90, 80, estos rindieron muy bien, ¿verdad? Muy bien. Este rindió regular, bastante bien, rindió regular, regular, mal, bien, mal. Así si te vas diciendo, vas a ver. Acá por ejemplo 100, 100 hicieron ellos, ¿verdad? Este sí que hizo 10 nomás. Entonces, esa es la situación en la que estamos, gente. Ahora, ven que hay personas que hicieron 100. Muchos hicieron 100, ¿eh? 100, 100. ¿Cuántos 100 hay? Unos cuantos hay, ¿eh? Eh, lo que yo nomás quería pasar otra vez en Excel era para... Yo no sé si la gente académica... ¿Vieron esa gente que ya no rinde lo directamente? Yo no sé si ellos le incluyeron también para el promedio a esos ceros. Porque ven que si se le incluye a esos ceros va a bajar mucho luego el promedio. A mí me pasaron el promedio general como 65% por ahí de nuestra materia, ¿verdad? De nuestra materia. Ustedes no rindieron todavía. A la materia C no se rindió todavía, pero gente. ¿Cuándo se rinde ese? Se diría con Ah, no se cargó nomás todavía, veo. así por eso. Ya. Ya. Ustedes rindieron el viernes, ¿verdad? Admitir. Ya. No se cargó todavía, entonces. Bueno. Vamos un poco a recordarnos de ciertas cosas, ¿verdad? Cosas que ustedes también tienen que saber. Yo me imagino que saben, ¿verdad? Pero a mí me gustaría hablarle así por ahí si alguien no sabe, ¿verdad? Vieron que las parciales tienen mucho menos peso que la final. ¿Entienden? Por decirle, esta primera persona más que está, ¿verdad? 75 ella hizo en nuestra materia. 75 hizo. eh, Hay que ver el peso que tienen las parciales. Yo a esta altura del campeonato, hasta eso ya me olvidé, ¿verdad? No sé si es 10 o 15, creo que es 15%. ¿Quién sabe allí cuánto peso tiene la parcial? 15%. 15, 15%, ¿verdad? Entonces, por decirle, ¿verdad? Voy a atrapar acá en planilla Excel. Estamos, gente, hablando del tema del examen. Después ustedes me van a preguntar lo que ustedes quieran. Ahora lo pueden hacer también si quieren, ¿verdad? Y una vez que quitamos todo este tema del examen, entonces pasamos a la unidad de hoy, ¿verdad? Porque yo me imagino que habrá personas que, no sé, que quieren comentar, quieren decir algo con respecto al examen, ¿verdad? Esperemos, acá voy a conectar este. Ah, vino con todo el frío hoy, ¿eh? Qué barbaridad, che. Yo casi no me levanté hoy. Bueno, entonces, por decirle, el examen primera parcial, lo que voy a poner acá, ¿verdad? Primera parcial, para que se entienda exactamente dónde estamos parados, como se dice, ¿verdad? Primera parcial. El peso, acá un ratito, gente, yo soy medio a pesar a poner acá. El peso es 15. Voy a poner así acá, ¿no? Peso. Parece que mi dedo está todo congelado todavía. Ya. Peso 15%. Ya, ¿qué significa eso? Que si vos en tu examen hiciste 100%, 100%, vas a tener un peso de 15. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque al final del cuento, como se dice, ya cuando ya rindamos todo, va a ser tipo así, ¿verdad? Primera
tiene peso 15. Después segunda, también 15. También 15. Y la final tiene peso 70. Perfecto. Entonces, lógico, vos sumas todo y 100. Ese es el 100 pesos que vale ya. No es 100 como el 100 de ahora. Las personas que hicieron 100 ahora, ese no tiene un peso de 100 CNT, lógicamente. Tiene un peso, o sea, voy a mirar por acá, alguien que hizo 100. Esto más, ¿verdad? Ellos sumaron peso 15 ahora. O sea, eso, lo que ellos lograron fue tener un 15 acumulado ya para el final. Esta es la nota final. Es una casi, ¿verdad? Nota final. Entonces ustedes me van a decir, profesor, ¿y cómo es lo que se calcula entonces la nota final? Y bueno, vamos a suponer vos en la primera de este 15, voy a poner un poco centralizado este. De este 15 vos acumulaste 11 más tu peso. Después les voy a mostrar cómo se calcula el peso, ¿verdad? Le voy a mostrar también eso si por ahí alguien, ¿verdad?, no sabe, ¿verdad? En la segunda rendiste un poco mejor, acumulaste 12 de 15. 12 de 15. Porque ven que allí nomás lo que es un poco, a veces no se entiende porque viste que el examen pues, es sobre 100, ¿verdad? El examen que ustedes rindieron ahora es sobre 100%, se les pasa la nota. Pero en realidad eso hay que convertir en peso. Y yo le voy a mostrar cómo se convierte en peso por las dudas ahora. Eso por reglas de 3 nomás se convierte, ¿verdad? ¿Entienden? Vamos a suponer después en la final de los 70 de pesos vos acumulaste 55 más, ¿verdad? Bueno. ¿Y cómo se va a saber la nota al final? Y bueno, y tenés que sumar todos los pesos acá que hiciste en la primera, en la segunda y en la tercera, o sea, en la final, ¿verdad? Y se va a salir acá tu nota. Voy a sumar 78. Quiere decir que esa persona tuvo 78, fue la nota de ella, que es prácticamente casi 4, ¿verdad? Pero recuerden que a usted al final no le va a servir a 4, 5 o 3 lo que sacaron. A usted lo que le va a servir es que se hace un promedio de las notas. Creo que ustedes como mínimo tienen que alcanzar 70% en cada materia. Ese tipo de cosas es lo que tienen que saber bien la gente. Porque como les digo, yo ando un poco medio perdido, pero ustedes tienen que tener bien claro. Existe un mínimo de lo que ustedes tienen que hacer por materia. Por ejemplo, vos tenés que tener un promedio de las 3 materias como mínimo de 70%, me parece. Antes era 75%, ahora no sé. Entonces, si vos haces ese 75 en las 3 materias, esta es nuestra materia nomás, vos tenés chances de entrar. O sea que en realidad cumpliste. Pero puede ser que haya más gente. Vieron que nosotros tenemos los cupos, pues, ¿verdad? Por ejemplo, para la carrera de ustedes creo que hay, ¿cuántos cupos? ¿Hay 30 o 40? Voy a poner más cupos. ¿Cuántos cupos hay, gente? ¿Eh? 25. 25 nomás. Ay, jolete ya. 25 cupos nomás. ¿Por qué? Pero sí, siempre que hubo más cupos. Qué locura, che. Ese sí que me agarró de sorpresa, ¿eh? Bueno, 25. 25 cupos. Bueno. Si vos cumpliste con el requisito primero, que tenés que tener por lo menos 70% en cada materia de promedio, ahí vos estás todavía optando por el cupo. Ahora, si vos ya no cumpliste eso, ahí vos ya te eliminaste, ya no tenés más los chances, ¿verdad? Así es el tema, ¿verdad? Primero ustedes tienen que tratar de lograr eso y después, lógicamente, con la mayor calificación posible. ¿Por qué? Y porque después, vamos a suponer que 50 personas cumplieron con el primer requisito, que era tener un promedio más alto que 70. Me está entrando algo. Vamos a suponer que 50 personas cumplieron el primer requisito. 50 personas. Bueno, pero de esas 50 se saca otra vez lo mejor de 25 para que entren lo que van a entrar. ¿Entienden? O sea, no es solamente cumplir ese requisito del 70, sino que también como que hay pocos cupos. Las personas que cumplen ese requisito también van a competir. Después se va a hacer una lista, ¿verdad? De las 3 materias. Vamos a suponer vos en matemática hiciste 78, en algorítmica hiciste 80 y vamos a poner acá así, ¿verdad? Algorítmica. Y el otro es de ustedes física, pero es el otro. Sí, física. Y física hiciste 65, ¿verdad? Bueno, entonces vas a sumar los tres.
y vas a sacar el promedio, ¿verdad? Acá, yo ya me olvidé todo hasta eso, cómo se hace. Voy a hacer una fórmula acá, un promedio, ¿verdad? Sí, o mejor dicho, vamos a sumar y vamos a calcular por un promedio, porque es la suma de los tres. Qué vergüenza, ¿verdad? Ni sumarse, che. Qué vergüenza. Acá sería más este, y se calcula el promedio, que es dividido 3, lógicamente, ¿verdad? Tenés un promedio de 74. ¿A qué? Este es una suposición, como se dice, ¿verdad? 74. Eso fue lo que alcanzaste. Y se va a hacer una lista de los 50, por ejemplo, que cumplieron con el primer requisito de tener un promedio más de 70. Y los primeros 25 van a entrar. Y los otros 25 que también cumplieron con el requisito primero van a quedar afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rindieron peor que los otros, ¿verdad? Así de simple y triste, ¿verdad? Hay que decir, ¿verdad? Es triste que haya pocos cupos, ¿verdad? Muy triste es. Y por lo menos 50 hubiéramos tenido, ¿verdad? Pero esa parte con gente ya es parte del gobierno administrativo. Yo esa parte no sé bien cómo se maneja, ¿verdad? No les puedo hablar yo de eso. Yo solamente le estoy hablando de la forma en que se va a calificar, ¿verdad? Entonces, recapitulando, las materias, cada una tiene peso. La primera parcial tiene 15, la segunda 15, la final 70, y la nota final se calcula de la suma de los tres pesos. Ahora, si por ejemplo, acá les voy a mostrar ya cómo se calcula el tema de los pesos por alumno, ¿verdad? Y con eso, gente, voy a ir finalizando y voy a ir también dándole la oportunidad, si ustedes quieren, no sé, preguntar algo, decir algo, etcétera, ¿verdad? Vamos a suponer que en la primera, ahora ustedes hicieron, por ejemplo, 74, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen por regla de 3 nomás. Si hacía 100, iba a tener 15 de peso. Si yo hice 74, entonces, ¿cuánto va a ser mi peso? Entonces voy a poner X acá, ¿verdad? Permítanme acá. Es tipo regla de 3 simples, ¿verdad? Entonces acá siempre va a ser cruzado. Tu peso va a ser este por este dividido este. O sea, cruzado con respecto a la X, ¿verdad? Entonces sería, voy a agarrar tu calculadora. Permítame acá. Calculator, ¿cómo se dice? Acá, gente. No sé ni lo que estoy haciendo. Allí. Sería 74 por 15, siempre cruzado, ¿verdad? Dividido 100. Entonces tuviste un peso de 11,1. ¿Ves? Entonces acá tu peso es 11,1. Si hiciste ese puntaje. Ahí ustedes ya van a poder calcular, la gente que no sabía, etcétera, ¿verdad? Va a poder calcular ya, por ejemplo, esta persona hizo 95. Prácticamente no perdió nada él. Entonces vos le cambias. Inclusive acá podés hacer todo por fórmula si querés, ¿verdad? Tipo, este peso va a ser igual, ¿verdad? Ah, permítame acá. Este por este dividido el otro, ¿verdad? Dividido el otro. Ya está. Ahí salió 11,1. Vamos a poner la persona que hizo 95, quiere saber su peso. 14,25 acumuló. O sea, de los 15, él perdió prácticamente 0,75 nomás, ¿verdad? Una persona que hizo, por ejemplo, 80, ¿cuánto es su peso? Acá está, 12. La persona que hizo 80% ahora, acá, o algunos hicieron 85, no sé si hay 80 por ahí. Acá está, 80. Esta persona que hizo 80 acumuló un peso 12. O sea, él en la primera tiene 12 su peso, de los 15 posibles, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces así, gente, después cuando se rinda la segunda, se calcula otra vez el peso. La final sí que tiene un peso de 70. Ahí va a cambiar lógicamente la fórmula. O sea que en vez de multiplicar por 15, en la final el peso es 70. Entonces acá sería, por decirle, ¿verdad? Voy a hacer acá otra vez. En la final, acá. Por eso, gente, la final es mucho más importante que las parciales, pero en relación al peso, ¿verdad?
Ahora, en relación a otras cosas que les voy a comentar, no, ¿verdad? Ve que acá, si en la final vos haces 100, vas a sumar 70 a tu peso. Si en la final, por ejemplo, esta persona que hizo 80, ¿verdad? Él sumó peso 12 nomás. ¿Por qué? Porque las parciales tienen menos peso, lógicamente. Ahora, si en la final haces 80, ese ya es otra cosa, pues. ¿Y cómo vas a saber cuál es tu peso en la final? Y la misma forma. Multiplicas allí este por este y por este. 8 por 7 es 56. 56% va a ser este, ¿verdad? 8 por 7, 56. Si ustedes quieren corroborar, pueden poner acá. Este por este dividido el otro. 56 es su peso de la final, ¿ven? Sería casi 56 este. Bueno, este sería el peso de la final. Voy a poner así. Este es el peso de la parcial. Bueno, y de cada materia se calcula por peso. Después se suman los puntajes, lógicamente, de las tres materias se calcula un promedio. Y ese tu promedio es lo que va a entrar a competir con los otros promedios de los otros compañeros, ¿verdad? Entonces allí se hace una lista de los 50 que aprobaron, digamos, y se corta a la mitad. O sea, con, eh, de forma, ¿cómo le puedo decir eso ahora? Con una regla, hasta el 25 entra. ¿Verdad? Tipo, acá está la lista de los 25 para ¿verdad? Y acá en el 25, hasta este entra, el resto se queda fuera, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente. Ahora está también el tema de los empates. Eso también tienen que aclarar, porque vieron que puede ser que justo el 25, el 26 y el 27 más están empatados, más. Justito ellos su promedio es 75 los tres más. 75, 75, 75 más. ¿A qué? Esas cosas lo que tienen que ir aclarando con la gente académica. Ustedes tienen su contacto, ¿verdad? Por ejemplo, si los tres últimos que entran se quedan empatados, entonces ¿qué pasa? Creo que entran los tres. Me parece. Me parece que entran los tres. Entonces ahí el cupo tendría que ser 27, tendría que ampliarse, ¿verdad? Porque es demasiado injusto, pues sería que el 25 quedó empatado, los tres quedaron empatados y que este nomás entre y los otros no entren, ¿verdad? Pero como les digo, ese tipo de cuestiones tienen que aclarar ya ahí ustedes con la gente de académica para que en el día de que se sepa ya todas las notas y eso sea algo bien claro, ¿verdad? Quién entró, quién no entró, ¿verdad? Por lo menos que se sepa todo bien, ¿verdad? Cuál fue el puntaje, por qué él no entró, por qué entró y etcétera, ¿verdad? Bueno, gente, no sé si es que tienen algo que preguntar con respecto a esto, con respecto al examen, gente. Yo les escucho, ¿eh? Está entrando acá hace rato la gente y no piñera, ¿eh? Ya. Ya. Y bueno, gente, entonces, si nadie le va a preguntar nada sobre el tema del examen, ¿verdad?
nosotros vamos a continuar entonces con la clase, ¿no? Eh, ¿Algún comentario más, verdad? Vieron que yo dije una parte, eh, no es lo mismo hacer 80 en la parcial que en la final, lógicamente, porque el peso es mucho mayor en la final, ¿verdad? Ahora, desde ese punto de vista del peso, no sé si es que me están escuchando, sí parece que sí, porque se colgó lento acá mi computadora, parece que sí. Desde el punto de vista del peso, pues se puede afirmar con toda seguridad de que la final es más importante que las parciales. Ahora, si ustedes miran por el punto de vista del proceso en sí, ¿verdad? Por decirle así. Por ejemplo, vieron que en la final va a ser el examen va a ser general de todas las unidades, ¿verdad? Entonces, por decirte, esta persona que hizo 100 en la primera, significa que estudió muy bien las 7 primeras unidades. Él tiene dominado los 7, o ella, ¿verdad? No sabemos si es él o ella. Tiene dominado ya las 7 unidades. Bueno, ahora desde hoy empezamos las otras 7, ¿verdad? Vamos a empezar de las 8 hasta las 14. Bueno, vamos a suponer que esta persona sigue estudiando como estudió y en la segunda hace 100 otra vez. Bueno, les pregunto yo, ¿cuánto él va a tener acumulado para la final? ¿Cuánto va a ser su peso hasta la final? O en las parciales, mejor dicho. ¿Cuánto va a ser su peso? 30. 30 nomás va a ser su peso. Pero el conocimiento que ella va a tener prácticamente le habilita que en la final casi va a ser 100 también. Porque si ella hizo 100 la primera y hizo 100 la segunda, significa que ella está dominando ya las 14 unidades. Entonces, para la final, lo que va a tener que hacer es un repaso nomás ya de lo que ya sabe luego, ¿verdad? Y después en la final tranquilizarse bien, no ponerse muy nervioso y rendir. Y prácticamente les puedo asegurar que esa persona, si no pasa algo, Dios quiera que no pase nada malo, ¿verdad? En el sentido de que se olvidó o algo así, ¿verdad? Si no pasa nada y todo sale bien, esa persona va a hacer casi 100 otra vez en la final, lógicamente, porque si ya hizo los 100 y 100 en las dos, quiere decir que ella está dominando los dos, pues, y repasa nomás un barete por nada y ya hace 100 en la final y ingresa ya. Ya prácticamente ya está adentro ya, porque nadie no te va a superar. Si hace todo 100, ¿verdad? Te pueden empatar, pero superar ya no. Y por más que en la final se ponga un poco nervioso, y haga 90 nomás en la final, igual nomás ya está adentro. ¿Entienden? Ahora, si ustedes, por ejemplo, ahora dicen así, pero las parciales van a hacer un poco peso, la final más lo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces vos en la parcial hiciste 40 nomás luego, ¿verdad? Y vos podés decir, ¿cuánto veo? 40, voy a poner por acá. 40 voy a poner acá, ¿verdad? Acá. No sé por qué no se mueve mi Excel. Ya, voy a poner por acá 40. 6 sumó entonces de los 15 él, ¿verdad? O ella. Entonces puede decir, estoy en carrera todavía. Y claro, porque muy poco lo que perdí. Si yo ahora hago 100 y 100, yo lo que voy a hacer 91% al final y 91 va a ser mi nota acá. Si yo hago, él puede pensar así, ¿verdad? Yo tengo 6 acá. Tengo 6 acá. Ahora, si acá hago el máximo y acá hago el máximo, voy a tener 91 todavía y estoy en carrera todavía, ¿verdad? Lógico, lógico. Pero vas a tener que apretar mucho más ahora en la final para estudiar, porque si hiciste 40 ya lo ahora quiere decir que no estás manejando bien los contenidos, ¿verdad? O sea, yo no es que le estoy diciendo que esta persona que hizo 40 ya está eliminada, no, 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 no. Sino lo que les quiero decir es que se va a tener que esforzar mucho más para recuperar todo lo que le falta de aprender en la primera unidad y va a tener que rendir excelentemente la segunda y la final. Está más exigido, pero lógicamente que yo les aliento para que se recuperen, ¿verdad? Ahora, le estoy enfocando nomás desde el lado del proceso. Si vos tu proceso es máximo o muy cerca del máximo, allá cuando lleguemos, no sé ni qué fecha vamos a rendir la final, agosto, septiembre, por ahí parece, ¿verdad? Uno, vas a llegar muy confiada, vas a llegar muy tranquilo porque voy a manejar luego bien, vas a hacer nomás ya un repaso general, vas a tener una ventaja muy buena,
muy buena es tu ventaja. Porque acá pues todo gente entra a tallar el proceso, entra a tallar la tranquilidad para que ustedes rendir la final, la seguridad que tengan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos llegás luego con en la final, si vos llegás, si nos vamos por el punto de vista psicológico, ¿verdad? Si vos llegás en la final con 100 vos decís, si yo hago 80 YP en la final, o puedes decir así, pues, 80 YP en la final va a ser 56 acá. Acá va a ser 56. Y la nota final no sé por qué no sumó acá. Venga acá un ratito, gente. Ya no sé más ni lo que hice. Venga acá un ratito. ¿Por qué acá no suma este? 86, ¿verdad? No, está bien. Y puedo tener todavía una nota buena, pues. Entonces, no llegas tan exigido para la final ni tan apretado diciendo tenés que, ¿verdad? Como ese es famoso como Paraguay cuando juega la eliminatoria ahí. Llega último que no gana. Y después al final él tiene que ganar los 5-0 a Argentina en su cancha y después Brasil tiene que ganarle 8-0 a Uruguay. Y ahí Paraguay se va a clasificar, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas, pues ya es tipo demasiado ya jugar con el azar y con el destino y con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si vos llegás así en la final y decís, si yo rindo muy bien y los otros hacen medio mal, a lo mejor como voy a entrar, y así ya. Entonces es como si fuera que vos mismo ya te estás desgastando mucho, ¿verdad? Entonces, para sintetizar todo lo que les quiero decir es, den la importancia al proceso. Si rendiste mal, bueno, tenés la chance, pero ahora sí ponete las pilas y estudia. Si rendiste bien, mantenete. Y estás encaminado, mantenete allí. Si rendiste regular, mejorá. Bueno, estudiaste 2 horas por día, bueno, ahora estudias entonces 2 horas y media por día. Empezaste a estudiar casi al final y rendiste regular. Vos podés decir así, yo casi al final no vaya a estudiar, ahí 70 lo dice, está muy bien, pero ahora tenés que estudiar antes, entonces ¿para qué? Para hacer 100 entonces la próxima, y para hacer 100 en la final, y para ingresar. Eso metan en su cabeza, eso métanse en su cabeza. Todos tenemos chance todavía, pero esto que ustedes rindieron ahora les sirva para que ustedes pongan los pies sobre la tierra y decir, bueno, estoy con regular, tengo que mejorar, estoy con mal, puedo todavía, tengo que mejorar, estoy bien, voy a mantenerme y estoy en el camino, ¿verdad? Bueno, entonces con gente, dicho todo esto, ¿verdad? Ya 32 minutos ya tenemos. Ahora sí que voy a cerrar este, ¿verdad? Me llama la atención algunas cosas, ¿verdad? Pero eso no vamos a entrar ahora a hablar. Por ejemplo, esta persona rindió bien acá también. ¿Bien? Solamente que ahí parece que a algunos que le gusta matemática pero algorítmica no le gusta o viceversa. Hay algunos que no le gusta matemática y le gusta algorítmica. Este por ejemplo hizo 100 en los dos, ¿verdad? Ahora, este rindió muy bien matemática y rindió muy mal algorítmica, ¿verdad? Existe también esos polos. Entonces ahí ustedes ya se dan cuenta y dicen, en algorítmica estoy flojo. Entonces en matemática estoy bien. Voy a mantener en matemática y en algorítmica voy a tratar de ver una forma de mejorar. No sé qué puede ser, ¿verdad? Una persona que conoce, tratar de estudiar con esa persona o cambiar tu método, porque algo está mal, ¿verdad? No puede ser que en matemática hiciste 100 nuevos y en algorítmica hiciste 45 nomás. Posiblemente es porque no está comprendiendo bien, no porque no se haya esforzado, ¿verdad? Se nota que se esfuerza porque hizo 100 de matemáticas, pero algorítmica le está costando. Entonces, vean una forma de decir, bueno, en vez de estudiar matemática 3 veces a la semana, voy a estudiar 2 veces nomás matemática y 3 veces lo algorítmica. Y voy a tratar de conseguir una persona que me pueda ayudar, mi amigo, o si por ahí pueden un profesor particular para que le enseñe algorítmica para reforzar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, gente, voy a cerrar ya porque si no, no me voy a callar más, ¿verdad? Este voy a cerrar también. Estamos ahora 28, estamos 35 por allí, ¿verdad? Faltan 10 personas por ahí que no se están conectando. Esto voy a dejar abierto por las dudas. Si alguien después me pregunta, ¿verdad?
acá admisión, unidades, unidad 8. Bueno, acá ya entré en este, tenemos parte teórica que está acá. Bueno, en la plataforma con gente explica luego, lógicamente, pero nosotros vamos a estar explicando otra vez, ¿verdad? Acá voy a entrar por acá en la plataforma. Platformation. Bueno, primero lo tiene introducción teórica, ¿verdad? 3 videos donde explica todas las propiedades, los polígonos, trapecio, rombo, cuadrilátero, eh, rectángulo, todas las propiedades que se pueden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo también acá en la preparado, ¿verdad? Lógicamente que sería bueno que ustedes miren todos los videos cuando tengan tiempo, anoten las propiedades allí, porque eso es lo que después le va a ayudar a usted a resolver los problemas, ¿verdad? Bueno, eh, podemos nosotros mirar así un poco las propiedades, así como siempre hacemos, y después pasamos a los ejercicios, ¿verdad? Eso es de hecho lo que vamos a hacer. Yo no sé si alguien ya miró ya estos videos, los 3 o por lo menos 2, ¿verdad? Le va a servir tipo como un repaso, ¿verdad? Y los que no pudieron mirar todavía, entonces lo que vamos a hacer ahora le va a servir tipo una introducción por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces gente, arrancamos polígonos y poligonales. Para nosotros es unidad 8, ¿eh? Yo creo que no era el año antepasado, parece que era unidad 3. Bueno, polígono, la porción del plano limitada por una curva cerrada llamada línea poligonal. O sea, un polígono es una zona cerrada. Puede tener cualquier número de lados. O sea, cuando vos decís polígono, ya le incluye ya al triángulo, al cuadrado, al pentágono, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, los lados y los vértices de la poligonal son los lados y vértices del polígono, ¿verdad? Si tiene 5 lados, lógicamente va a tener 5 vértices y en cada vértice se forma un ángulo también. La medida del ángulo y la medida de los lados. Entonces siempre en los ejercicios lo que va a estar, por ejemplo, en juego es qué medida tiene el lado, qué medida tiene el ángulo interno, la diagonal, porque ven que diagonal viene a ser, vamos a hablar también ya de eso, el segmento que parte de un vértice y se va en el otro vértice. Ese es lo que es diagonal, ¿verdad? Bueno, gente, voy a avanzar un poquitito rápido, como les digo, después ustedes miran nuevamente los videos allí, ¿verdad? Ángulos internos y externos de un polígono. Ángulos internos de un polígono solo formados por cada lado de lados consecutivos, lógicamente, así es simple. Los ángulos internos son los que están dentro del polígono y los externos son los que están fuera, ¿verdad? Vamos a decir así bien de forma práctica. ¿De qué es lo que te ayuda, por ejemplo, saber el ángulo externo? Y porque sabiendo el ángulo externo puedes saber también el ángulo interno, ¿verdad? Cada uno tiene su fórmula que vamos a estar viendo también, ¿verdad? Entiéndase acá que el ángulo externo siempre es el formado por la prolongación de uno de los lados. Por ejemplo, este se prolongó acá y allí fue el ángulo externo, ¿verdad? También este. Se prolonga este lado y sale ángulo externo, ¿verdad? Bueno, suma de ángulos de un polígono. Si uno suma todos los ángulos, la medida de los ángulos interiores de un polígono, siempre te va a dar igual a una fórmula, porque dependiendo también, como ya estuvimos hablando, del número de lados que tenga el polígono, porque al decir polígono entra ya triángulo, cuadrado, pentágono, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando ustedes tienen la fórmula de suma interna de un polígono, aparece este n. ¿Y qué es lo que es n? El número de lados que tiene el polígono. Recuerden que el número de lados siempre también coincide con el número de ángulos. Eso es algo obvio, ¿verdad? Pero que tienen que tener en cuenta. Entonces, por decirle, por eso, vieron que nosotros habíamos estudiado tipo un teorema, yo le dije a ustedes así la vez pasada cuando estábamos dando triángulos. Teorema número 1. La suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Siempre 180 grados. Y ese se relaciona también con este. Porque vos podés decir, ¿por qué veo la suma interna de un triángulo siempre 180? Les pregunto yo, ¿por qué veo va a salir siempre 180 de un triángulo?
teniendo en cuenta esta fórmula, quién sabe, eh, porque ven que en el triángulo n vale 3, ¿verdad? Lógicamente, tiene 3 lados. Y 3 menos 2 es 1 y 180 por 1 es 180, ¿verdad? Entonces, de una forma de demostrar por qué la suma interna de un triángulo es 180. Lógicamente que el teorema seguro que se puede demostrar también de otra manera, ¿verdad? Donde suma interna indica la suma de ángulos y n indica el número de lados del polígono. Entonces ustedes sepan, a partir de ahora sí, gente, para la próxima vamos a tener formulario, porque ven que hay muchas fórmulas ya que van a estar en juego para la segunda, porque justamente por esta parte de geometría de polígonos hay muchas fórmulas. Y después en la parte de trigo también hay muchas fórmulas, ¿verdad? Bueno, valor de un ángulo interior. Si por ejemplo vos querés saber la medida que tiene un ángulo de tu polígono, esto entiéndase polígono regular. Polígono regular significa que todos los lados y ángulos del polígono son iguales. Vamos a por acá en internet, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo va a decir. Voy a poner por acá. Polígonos regulares. Polígono regular es cuando todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. ¿Entienden? O sea que cuando ustedes le dicen el ejercicio polígono regular, ya tienen que saber ya que es un polígono que todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Entiéndase. Entonces, en ese caso lo que te sirve como que todos sus ángulos son iguales. Acá y indica, dice, y va a ser el valor de un ángulo interior de un polígono. ¿Por qué veo? Y porque viste que sí. Voy a entrar por acá. No sé ni dónde voy a entrar. Más o mucho ya ella tengo todo que llevar. Y te voy a copiar entonces. Que pase lo que pase. Acá. Voy a pegar por acá. En este. Muy grande pues ya es este. Voy a recortar entonces este. Así. Que no se vuelva a repetir, Dios, ¿eh? Bueno, así dijo. Bueno, entonces, gente, ¿por qué lo que el ángulo va a ser igual a la sumatoria interna dividido n? Porque si vos querés saber, por ejemplo, un polígono que tiene 7 lados, ya, y es regular, voy a tener que saber, todos sus ángulos son iguales entonces. Entonces, si por ejemplo a vos te dice la suma interna de un heptágono, viene a ser, vieron que acá es n va a ser 7 pues, y 7 menos 2 es 5, ¿verdad? Y 5 por 180 es 900. O sea que la sumatoria de todito ellos es 900. Total, ¿verdad? Y como que todos ellos son iguales, esperen que por acá les voy a mostrar la calculadora, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes sepan. Les vuelvo a decir otra vez, ¿verdad? Vos tenés, por ejemplo, el polígono de 7 lados que es regular, GI, ¿verdad? Entonces vos podés calcular ya suma interna. Suma interna pues, es 180 por n menos 2. Bueno, y n menos 2 en este caso sería 7 menos 2, que es 5. Y 5 por 180 pues te va a salir 900. Entonces voy a saber ya, entonces quiere decir que la suma de todo es 900. Les pregunto yo, si yo quiero saber uno de sus ángulos cuánto mide, ¿qué tengo que hacer con este 900? Sabiendo que todos los ángulos son iguales. Por 7. Dividir por 7 y eso es lo que dice acá. ¿Ven?
La suma interna dividido 7. ¿Por qué? Porque si vos dividís por 7, te va a salir 128 grados mide cada ángulo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es esta fórmula. Esto es siempre para polígono regular. Ahora, no vaya nunca voy a aplicar eso en un polígono irregular, porque ahí sí que te fuiste al mazo, ¿verdad? Tú puedes, por ejemplo, tener en tu ejercicio un polígono irregular, que no todos sus ángulos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, sus ángulos son todos distintos, ¿verdad? Entonces, vos no podés agarrar suma interna. ¿Cuántos lados tenés? Uno, 2, 3, 4, 5 ahí. Y vamos a hacer suma interna y vamos a dividir con 5 y vamos a ver ya cuánto mide cada ángulo. No, 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 no. No, no va a ser igual porque no te va a salir así porque los ángulos no son iguales, pues. Para que se pueda aplicar esta fórmula, el polígono tiene que ser regular, es decir, todos sus lados tienen que ser iguales y lógicamente también sus ángulos. Bueno, sí, sí, la suma interna sí va a salir. Esa es una buena observación la que me dijiste, ¿verdad? Por más que todos sus ángulos sean distintos, la suma interna siempre va a respetar la fórmula. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Eso es, te agradezco muchísimo. Porque se me estaba pasando, ¿verdad? Por ejemplo, en el otro nosotros hicimos suma interna, ¿verdad? Es ¿verdad? 180 por n menos 2. Ahora, aprovechando la pregunta del compañero y la acotación, ¿verdad? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 ángulos. No sabemos cuánto mide, lo que sabemos que son todos distintos. Pues sé que por ahí coincida alguno, eso no se sabe más, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que son todos distintos. Pero por más que sean todos distintos, siempre la suma interna va a ser 180 por n menos 2. Por ejemplo, en este caso son 5 lados. 5 menos 2 es 3 y 180 por 3 es 540. Si ustedes hacen la calculadora, 180 por 3 le va a salir 540. Significa que la sumatoria, sí o sí vos podés estar seguro, así como dijo el compañero, ¿verdad? Que la sumatoria de todo ello es 540. Porque eso te va a ayudar después en el momento de resolver el ejercicio, ¿verdad? Ese tipo de criterios y de conceptos. Porque vos ahí a priori luego ya puedes plantear una ecuación que te dice que epsilon más gamma más tita más beta más alfa es 540. Por lo menos ya tenés algo, tenés ya una ecuación para empezar, ¿verdad? Y después te vas relacionando con lo otro que te dijo el ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces gente, por allí vamos, por ahí andamos, ¿verdad? Suma de ángulos exteriores es 360, eventualmente también les puede servir. Si vos necesitas un ángulo exterior del polígono, va a ser la suma externa dividido n, la cantidad de ángulos que tiene también. El ángulo exterior a veces es importante también saber, porque si vos sabés el ángulo exterior, el ángulo interior es su suplementario ya. Entonces, hay veces que el ejercicio también se va por ese lado, ¿verdad? Bueno. Después pasamos con el tema de las diagonales. Diagonales, como ya hemos mencionado, acá no hay gráficas. Voy a irme allá en internet otra vez. Diagonales de polígonos. Acá, ¿verdad? La diagonal es como acá el profesor está mostrando estos segmentos que pueden trazarse desde el vértice al otro vértice. ¿Verdad? Acá. Por ejemplo, por decirle, yo no puedo trazar una diagonal entre este vértice y este, ¿ven? Porque lógicamente ahí está ese es el lado, pues. Ahora, entre este y este sí. Entre este y este sí. Ahora, entre este y este no. No se puede, ¿verdad? ¿Cuántas diagonales se pudo trazar acá? Este es un pentágono. Se trazó 1, 2, 3, 4, 5. 5, si es que no me equivoco, ¿verdad? Y existe una fórmula también para saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice dependiendo del polígono. Lógicamente que si no es un pentágono, si es por ejemplo un octógono ya o algo así, más diagonales se pueden trazar porque tiene más vértices, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo diagonales de un octógono, vaya acá, ¿verdad?
para que ustedes vean nomás. Allí las diagonales ya, este parece que muchísimas diagonales ya se pueden trazar, ¿verdad? Porque dependiendo de la cantidad de vértices, también depende la cantidad de diagonales, ¿verdad? Acá de cada vértice se puede trazar 5, ¿ven? Y acá está la fórmula. Número de diagonales que se pueden trazar de cada vértice es n-3, ¿verdad? Entonces, si en este polígono es un octógono, entonces 8 menos 3, n va a ser 8, pues, ¿verdad? Porque tiene 8 lados. 8 menos 3 es 5. ¿Qué significa 5? Y que de cada vértice se puede trazar 5 diagonales, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso en el otro que estábamos viendo del pentágono recién, ¿verdad? Del pentágono, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde cada vértice? 2, ¿ven? 2. ¿Cómo se muestra eso en la fórmula? Y porque en el pentágono n vale 5, 5 menos 3 es 2. Aquí decir entonces que de cada vértice se puede trazar 2 diagonales. Y eso va variando, como ya dijimos, del tipo de polígono y de la cantidad de lados por consecuencia que tiene. Bueno, ahora bien, es importante también resaltar que existe otra fórmula. Dame un poco acá atrás el octógono. Que no es solamente para calcular el número de diagonales que se puede trazar de cada vértice, sino es la fórmula general para saber cuántas diagonales en total se pueden calcular. eh, digo, se puede trazar en un polígono. Ven, por ejemplo, acá vos vas a comenzar a contar. Cuando veo 1, 2, 3, 4, 5, después de repente te puede enredar y ya no sabes más. No, este ya conté, este ya conté porque era el mismo que el otro y todo. Tipo, es medio complicado el asunto, ¿verdad? Ahora, existe una fórmula también que es para calcular el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono. Eso también no tiene que confundirle a ustedes, ¿verdad? Voy a entrar un poco acá en el tema este. Acá está el formulario. Acá esto yo después lo voy a disponibilizar lógicamente ya a ustedes para que vayan estudiando, ¿verdad? Acá un ratito, gente. Diagonales. Acá está la suma interna, eso quiere decir mismo. Voy a poner más grande este, ¿verdad? Acá está. Diagonal minúscula y diagonal mayúscula. La que es la diagonal minúscula es lo que te dice cuántas diagonales se puede trazar desde cada vértice. Y la diagonal mayúscula es, este D mayúscula es cuántas diagonales en total se pueden trazar en el polígono, ya contando todo, ¿verdad? En este caso sería acá que contemos todito cuántas diagonales se pueden trazar, ¿verdad? Completo, completo. Eso viene a ser esta fórmula. Entonces ustedes eso en el ejercicio no tienen también que confundir, ¿verdad? Existe la cantidad de diagonales que se puede trazar desde cada vértice, ¿verdad? Que es esta fórmula, y las diagonales totales que se pueden trazar dentro del polígono ya, es decir, sumando todas las diagonales que se trazaron desde todos los vértices ya. Bueno, aclarado eso, nosotros continuamos acá, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar. Este es lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? La fórmula para calcular cuántas diagonales totales se pueden trazar dentro de un polígono. Después pasamos a cuadrilátero. Dice, un cuadrilátero es la unión de cuatro segmentos determinados por cuatro puntos, tres de los cuales no son colineales. Los segmentos se intersecan solo en sus extremos. Bueno, un cuadrilátero, gente, dicho de forma sencilla y clara, es un polígono de cuatro lados, como su nombre lo dice, ¿verdad? Después ya vienen las clasificaciones de los cuadriláteros. En este caso, él está mostrando un paralelogramo. Dice, un paralelogramo es un cuadrilátero que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Eso ya viene a ser un paralelogramo, tipo, este lado de C es paralelo con este AB y este lado AD es paralelo con BC. Paralelogramo. Ahora, sepan ustedes, ¿verdad? Que un cuadrilátero, acá, puede ser también totalmente irregular, ¿verdad? Puede ser que no sea ni paralelo ni un lado con el otro, este no es paralelo con este, ni no es igual con el otro, ni puede ser también, ¿verdad?
Solamente que ahora el material va a empezar a explicar, tipo, los que son, eso se llama cuadriláteros notables. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el cuadrilátero que se llama rectángulo, ¿verdad? Es un cuadrilátero notable. ¿Por qué? Vio? Y porque el rectángulo, los lados opuestos son paralelos, los lados opuestos son iguales, los ángulos son todos 90, ¿verdad? Entonces él va a comenzar a explicar todos los cuadriláteros notables para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque dependiendo del cuadrilátero que sea, tiene sus propiedades, ¿verdad? Empezando entonces por el paralelogramo. Después tiene rectángulo, dice, tiene los cuatro ángulos iguales y los lados contiguos desiguales. O sea, les pregunto, ¿cuánto vale el ángulo de los cuatro ángulos del rectángulo? 90. Sí, señor, gracias. Entonces, ese tipo de cosas, gente, ustedes tienen que dominar, ¿verdad? 90. Eh, en este caso, del paralelogramo no tiene todo 90, pero sí hay varios teoremas que se pueden ustedes también después les voy a estar mostrando ahora. Los lados opuestos son iguales, los ángulos opuestos son iguales, ese tipo de cosas. Las diagonales se interceptan en sus puntos medios. Ahora, lo que ustedes tienen que saber también, gente, en geometría es eso, que entre los cuadriláteros notables, por ejemplo, existe una relación. ¿Qué relación veo, profesor? Y el tema atiendan que bien, gente, porque acá hay un tema que es un poco controversial, ¿verdad? Vieron que el tema es el siguiente, en un paralelogramo, lo que él es, su cosa notable es que este es paralelo con este y este lado es paralelo con este. Y en el rectángulo eso se cumple también. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El rectángulo cumple para hacer un paralelogramo. Cumple las condiciones. Solamente que aparte de ser un paralelogramo es también rectángulo. O sea, en otras palabras, todo rectángulo es también paralelogramo. Pero no todo paralelogramo es rectángulo. Esto es como si fuera una comparación de la vida real. Le doy, por ejemplo, si vos sos ya licenciado, si un día que ustedes se reciban de ingeniero, ¿verdad? Ingenieros de sistemas, bueno, todo ingeniero es bachiller, pero no todo, porque claro, si vos querés ser ingeniero, ustedes ya terminaron ya su colegio, ¿verdad? Dice, vos ya sos bachiller, o sea, para vos poder ser ingeniero, sí o sí tenés que haber sido primero bachiller, pues entonces se puede decir, todo ingeniero es bachiller, pero no todo bachiller es ingeniero. O sea, porque no cumple la condición, ¿verdad? Y de la misma forma también acá. Todo rectángulo es también paralelogramo porque cumple todas las condiciones para paralelogramo, pero no todo paralelogramo es rectángulo. Ahora ustedes me van a decir, ¿y para qué, profesor? ¿Qué esto importa? ¿Y qué es lo que sirve esto en los ejercicios? ¿Qué es lo que vos nos está diciendo? Nos está enredando con todas estas cosas. No, lo que pasa es que es importante tener en cuenta porque yo, por ejemplo, ahora le voy a decir a ustedes los teoremas sobre paralelogramo. Ahora, todo paralelogramo, sus diagonales se interceptan en sus respectivos puntos medios, por ejemplo. Y ustedes van a anotar eso como paralelogramo. Pero sepan entonces que ese teorema que aplica en un paralelogramo también aplica en un rectángulo. O sea que en el rectángulo también las diagonales se cortan en su punto medio. ¿Por qué veo? Y porque un rectángulo es también paralelogramo. Por lo tanto, también las propiedades de los paralelogramos se aplican también para el rectángulo. Entonces, ahora que en el momento de estudiar, ustedes digan, y en el rectángulo veo, se intercepta en el punto medio. No, no, no. El que se intercepta en el punto medio es paralelogramo. No, también en el rectángulo. ¿Por qué? Y porque el rectángulo también es paralelogramo. Así es simple, ¿verdad? Entonces, todos esos teoremas ustedes tienen que saber relacionar, ¿verdad? Después va a estar la otra cara de la moneda, en el sentido de que yo, por ejemplo, le voy a decir un teorema del rectángulo nomás, que es tipo, en todo rectángulo las diagonales son iguales. En todo rectángulo. Las diagonales son iguales. Eso se demostró en teorema, ¿verdad? Ahora,
ese teorema que aplica para rectángulo no aplica para paralelogramo. Es decir, en el paralelogramo no todas las diagonales no son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque el paralelogramo no es rectángulo, pues. El rectángulo tiene otras propiedades a más. Porque este lado tiene que ser igual con este. Y también sus ángulos tienen que ser 90, cosa que este tipo no reúne. Por eso él no va a cumplir con todos los teoremas de rectángulo. Ahora, este sí va a cumplir con todos los teoremas de paralelogramo. Y con eso paso, gente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me avisa. Pero por el momento yo paso, ¿verdad? Bueno. Después está el cuadrado que todos conocemos, ¿verdad? Todos sus lados son iguales, está entrando alguien. Todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Lógicamente, la misma cosa. Todo cuadrado es también rectángulo, pero no todo rectángulo es cuadrado. ¿Qué es lo que estamos ahí diciendo? Que todos los teoremas que aplican para el rectángulo aplican también para el cuadrado, porque todos los cuadrados cumplen con las condiciones de rectángulo, pero no todos los rectángulos cumplen con las condiciones de cuadrado. Por lo tanto, no todos los teoremas del cuadrado se van a cumplir en el rectángulo, pero todos los teoremas del rectángulo se van a cumplir en el cuadrado. O sea, que ese teorema que yo le dije recién, que en un rectángulo las diagonales son iguales, quiere decir que en un cuadrado también las diagonales son iguales, porque todos los cuadrados son rectángulos. ¿Por qué? Porque cumplen las condiciones de los rectángulos. Bueno, y todo ahí lo que le dije ya, no voy a repetir más porque es cansativo ya, ¿verdad? Después, rombo. Tiene los cuatro lados iguales y los ángulos contiguos desiguales. El tema del rombo, los, eh, los lados lo que son todos iguales, pero los ángulos no son todos iguales. ¿Ven? O sea que el rombo no cumple todas las condiciones lógicamente del cuadrado, pero tiene también sus propiedades, por decirle así, por decirle así. Hay un teorema que te dice el rombo. eh, las diagonales de un rombo siempre van a ser perpendiculares. Eso es un teorema que se ha demostrado, ¿verdad? Entonces, por decirle así, las diagonales del cuadrado también son perpendiculares entonces. ¿Por qué? Porque el cuadrado, todo cuadrado es rombo también. Entonces cuando ustedes ven un cuadrado así, ustedes al saber todas las propiedades, al mirar nomás si las diagonales de un cuadrado, entonces son perpendiculares. Y las diagonales del rombo también son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí, por allá, como dijo el argentino, ¿verdad? Y acá están ya los teoremas algunos, ¿verdad? Por ejemplo, este es, fíjense bien el título, ¿verdad? Paralelogramos. Ahora, por decirle, dentro de paralelogramo ya está. Rectángulo es un paralelogramo. Cuadrado es un paralelogramo. eh, Rombo es un paralelogramo. O sea que estas propiedades aplican para todos ellos. Para paralelogramo, para rectángulo, para cuadrado y para rombo. Entiéndase eso, ¿verdad? Entonces ahí está. Todo paralelogramo tiene su lado opuesto iguales. Ese ya en rombo, en rectángulo, en cuadrado, en todo. En todo ello. Todo paralelogramo tiene sus ángulos opuestos iguales. Dos ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. O sea, sí, voy a poner por acá. Paralelogramo, ¿verdad? Paralelo. Vamos a tratar de hacer hasta el receso entonces teórico, gente, porque se está alargando. Y después del receso le metemos los ejercicios. Vamos a hacer de esa forma. Por ejemplo, paralelogramo. Este paralelogramo no es un rectángulo ni un cuadrado porque está lo mismo que Y, así al mirarlo te das cuenta, ¿verdad? Pero esta propiedad que estamos diciendo, por ejemplo, los ángulos consecutivos de un paralelogramo siempre son suplementarios. O sea, este ángulo más este ángulo siempre va a dar 180. ¿Verdad? Eso es lo que te está diciendo acá. Dos ángulos consecutivos en paralelogramo son suplementarios. En todo paralelogramo las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una acá, paralelogramos diagonales, ¿verdad? Esos son, gente, cosas que ya se demostraron, son teoremas. Como nosotros habíamos dicho, eh, nosotros no vamos a hacer demostración de teoremas, vamos a pasar directamente a los ejercicios, pero necesitamos saber los teoremas para poder aplicar en los ejercicios. Eso sí, ¿verdad? Entonces,
Acá él te asegura el teorema que en todo paralelogramo las diagonales se cortan en sus respectivos puntos medios. Entiéndase también eso. Acá voy a hacer algo esto. Voy a decir que te copias bien acá. Entiéndase acá. Este voy a pegar acá. No sé, es muy grande. No es tan grande por suerte. Voy a. Aquí, ahí aparece automático. Ay, juelete, este PowerPoint de la gran flauta ese. Dice, en todo las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. Hay una parte en la que yo ya leí, ¿verdad? Que dice, en sus respectivos puntos medios. Hey. ¿Qué significa eso? Que como que acá el punto medio de la diagonal, ¿verdad? Porque las diagonales se cortan en su punto medio en un paralelogramo. Este segmento es igual con este. Eso vos podés asegurar. Pero no podés asegurar, Gina, que este va a ser igual con este. Porque ese ya es la otra diagonal, Gina. Eso nomás hay que tener cuidado. O sea que lo que él te asegura es que este segmento va a ser igual con este otro segmento. Porque la diagonal lo que se divide en su punto medio. ¿Verdad? Ahora no es, por ejemplo, que voy a decir, entonces este ya es igual con este. No, 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 no. Porque ese ya es la otra diagonal, Gina. Entiéndase. Y entiéndase también otra cosa. Por ejemplo, si vos tenés un ejercicio de rombo, después que vamos a hacer después del receso, ¿verdad? Nosotros debemos tener un ejercicio de rombo. Vamos a poner acá rombo. Y él, por ejemplo, en un rombo las diagonales son perpendiculares. Eso también vamos a anotar todo, ¿verdad? Las diagonales son 90 grados acá, ¿verdad? Venga acá, no sé qué es lo que dice. Son 90 grados. Y también las diagonales se interceptan en sus respectivos puntos medios. ¿Por qué? Y porque todo rombo pues, es paralelogramo. Y ese teorema que estamos allí, estamos diciendo para paralelogramo. Pues. Entonces, esa propiedad, por ejemplo, ya no te va a decir más en el ejercicio. Vos nomás ya tenés que saber. Fíjese que acá se nota bien. Lo que yo también recién le estaba diciendo. Se corta con el punto medio. Entonces, lo que significa que este es de sobre 2 y este es de sobre 2, la mitad. Y este es igual con este, pero nunca este va a ser igual con este. O sea, no que nunca, pero no todas las veces. Quizás en el cuadrado sean iguales, pero en el rombo no. Bueno, entonces, gente, de eso se trata todo, ¿verdad? Estas cosas, gente, es lo que me gustaría que vayan anotando en sus cuadernos. Pongan así, tienen su cuaderno preparado, ¿verdad? Preparen vos sus cuadernos, vamos a anotar ahí, porque siempre que anotar te recordás más fácilmente después, ¿verdad? Ustedes pueden mirar los videos, pueden grabar la clase, todo el tema, pero a mí me gusta que anoten porque así se acuerdan más, ¿verdad? Entonces van a poner, hoy veo qué fecha, 13 de junio, el cumpleaños de mi esposa hoy. Por suerte me recordé a la mañanita para felicitarle, porque si no, después del Tobapucu no va a gusto, ¿verdad? Entonces, 13 de junio, van a poner allí polígonos como título, ¿verdad? Polígonos y poligonales. Eh, polígonos y poligonales. Pueden poner así de forma general, ¿verdad? Pongan cuadrilátero, ahora, ¿verdad? Cuadrilátero. Y ponen allí propiedades de los paralelogramos. Propiedades de los paralelogramos. Y ahí le vamos metiendo, ¿verdad? Primer guión. Todo paralelogramo tiene sus lados opuestos iguales. Pueden ir enumerando si quieren ustedes, poner tipo número 1 o A, B, C y eso, ¿verdad? Están entrando la gente. Estamos ya más de 40. Todo paralelogramo tiene sus lados opuestos iguales. Siguiente. Todo paralelogramo tiene sus ángulos opuestos iguales. Acá, ¿ven? Este siempre va a ser igual con este. Acá de hecho que el tipo le puso los beta y beta, ¿ven? Y acá alfa y alfa.
Entonces, todo paralelogramo tiene sus ángulos opuestos iguales. Ese fue el número 2. Número 3. Cuando tenga nomás. Número 3. Dos ángulos consecutivos de un paralelogramo. Dos ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Entonces ya saben ustedes, por ejemplo acá, beta con alfa no son iguales, pero alfa más beta es siempre 180. Eso es si es un paralelogramo. Y sepan que eso se cumple en todos los otros que estuvimos viendo también, que también son paralelogramos, ¿verdad? Rombo, cuadrado, rectángulo. Número 4. En todo paralelogramo, las diagonales se dividen mutuamente. Las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. En todo paralelogramo las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. Creo que acá no hay más teoremas, pero yo les voy a decir otros teoremas. Pueden poner... ya está esa parte, gente. Me confirmo, no. Parece que edité un poco rápido. Ahora, alguien puede decir, voy a sacar fotos nomás con mi celular y voy a leer. Está bien también. Pero a mí me gusta cuando escriben, porque viste que cuando vos escribís ya te vas memorizando también, ¿verdad? Entonces ahora lo que quiero que pongan abajo es otros teoremas sobre cuadriláteros. Así pueden poner el título. Para separar nomás, ¿verdad? Otros teoremas sobre cuadriláteros. Y allí abajo pueden ir siguiendo la secuencia de estos números no también, tipo para enumerar todos los teoremas, ¿verdad? O sea, que si acá tenemos 4, en el otro le pueden poner 5 ya, ¿verdad? Para ir enumerando nomás de forma consecutiva, ¿verdad? Entonces pueden poner así, 5. En todo rectángulo, en todo rectángulo, las diagonales son iguales. En todo rectángulo las diagonales son iguales. Sí, señor. En todo rectángulo las diagonales son iguales. ¿Está? Ahora número... Sí, gracias. Número 6 entonces ahora. Número 6. Van a poner así. Las diagonales de un rombo. Las diagonales de un rombo son perpendiculares. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Ese fue el número 6, parece, ¿verdad? Otro teorema. Vieron que a medida que vayamos avanzando también vamos a ir recordando, ¿verdad? Un ratito. Las diagonales de un rombo son perpendiculares, se cortan el punto medio, diagonal de un cuadrado. Ya. Vamos a poner por acá. ¿Para qué tenemos la tecnología, verdad? Algo así. Teoremas sobre rectángulos. No, hay que hablar mucho esto. Eso que les dije no me lo que eso es lo más importante. Teorema sobre triángulo, lo que sale acá no es sobre rectángulo. Bueno,
No vamos a meternos en eso, gente. Por el momento anotan eso y después, a medida del ejercicio, yo le voy a ir diciendo también otros, ¿verdad? Por el momento tenemos 6, entonces, 6 teoremas. Por acá seguimos. Ya. Entramos en el tema del trapecio. Yo le voy a hacer un poco una pregunta ahora, gente. Este es el gráfico viene de un trapecio así de forma general, ¿verdad? Dice, un cuadrilátero plano convexo es un trapecio si y solamente si posee dos lados paralelos. Ahora, o sea, este lado es paralelo con este. Le voy a preguntar un poco ciertas cosas, ¿verdad? Recién ustedes anotaron ahí teorema número, no sé, número 3. Las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus respectivos puntos medios. ¿Ese puede aplicar para trapecio? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque un trapecio sencillamente no es un paralelogramo. Porque un trapecio, viste que para hacer un paralelogramo tiene que tener los dos lados en pareja, tienen que ser paralelos. Voy a poner otra vez acá, ¿verdad? Gracias por las respuestas, ¿eh? Se nota que están atendiendo el paralelogramo. Voy a poner acá. Viste que paralelogramo, este tiene que ser paralelo con este y este con este. Y eso no ocurre en un trapecio. En un trapecio este y este nomás son paralelos y los otros no. Por lo tanto no cumple con la propiedad de ser un paralelogramo. Es decir, un trapecio no es un paralelogramo. Por lo tanto, lógicamente, esos teoremas que recién ustedes anotaron no se va a cumplir nunca en un trapecio. Los trapecios tienen otra vez un teorema aparte. Por eso justamente el libro trata los trapecios de forma separada, porque ya no es más un paralelogramo. Bueno, eso es importante aclarar, ¿verdad? Bueno, entonces sepan ustedes que un trapecio es un cuadrilátero, siempre va a ser cuadrilátero, que dos de sus lados nomás son paralelos y los otros dos no. ¿Está bien? Entonces, eso es un trapecio. Ahora, existen también tipos de trapecio, ¿verdad? Está el trapecio isósceles, trapecio rectángulo, trapecio escaleno, etcétera, etcétera, que vamos a estar mirando ahora, ¿verdad? Bueno, seguimos. Dice, los lados paralelos son las bases del trapecio. Los que son los paralelos siempre se les llama base. Base mayor, base menor. Porque siempre uno va a ser más grande que el otro, ¿verdad? Eso es importante saber porque en la fórmula, pues, el tipo siempre te va a decir así, ¿verdad? Como tenemos acá en el formulario. Trapecio sí encontramos, ¿verdad? Parece que no hay. O yo no estoy encontrando. Una de las dos. Acá está trapecio, ¿ven? Este que aparece, por ejemplo. Disculpen, gente, un ratito, porque no sé si me resfrió, que es lo que me agarró, pero algo me agarró, será. Menos mal que es virtual nuestra, nuestra clase. Bueno, por ejemplo, perímetro de un trapecio, hey, base mayor, el que aparece B mayúscula es base mayor y aparece B minúscula es base menor. Entiéndase en el gráfico, base mayor y base menor. Solamente para que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. La altura de un trapecio es la distancia que existe entre las dos bases. Esa es lo que es la altura, Gina, que aparece acá en la fórmula. Este tengo que poner más grande, porque Buenos Aires. Seguimos por ahí, gente. Trapecio isósceles. Ahí comienza el tipo a clasificar los tipos de trapecio. ¿Qué son los trapecios isósceles? Y cuando sus lados laterales que no son paralelos entre sí son iguales en medida. Eso es lo que es un trapecio isósceles. Entonces, allí ustedes pueden anotar otra vez otro teorema. Número 6 nos quedamos ahora, antes que me olvide. Van a poner número 7, por favor. Número 7. Y van a escribir allí, por favor. Los ángulos de cada base
los ángulos de cada base de un trapecio isósceles son iguales. Los ángulos de cada base de un trapecio isósceles son iguales. Bueno, entonces si ustedes, por ejemplo, en su ejercicio tienen un trapecio isósceles, los ángulos que están acá, el ángulo A y el ángulo B, son iguales, sí o sí. Ese es parecido con los triángulos isósceles también, ¿se acuerdan? Ese también es teorema de triángulo, tipo, los ángulos de cada base de un triángulo isósceles son iguales. La misma cosa también pasa en trapecio. Trapecio escaleno, si los lados laterales no son congruentes. ¿Cuándo lo que es escaleno? Y sencillamente cuando son diferentes acá sus lados, ¿verdad? Este es diferente con este. Escaleno. Trapecio rectángulo. Es un trapecio que tiene dos ángulos rectos. O sea, eh, sencillamente cuando este lado es perpendicular a las bases, ¿verdad? Ese es trapecio rectángulo, cuando forma acá 90 y 90. Y el otro es inclinado, ¿verdad? Lógicamente. Ahora, algunas cosas que hay que acostar, ¿verdad? En un trapecio rectángulo, lógicamente la altura va a ser la medida de este segmento, de este lado. ¿Por qué? Porque la altura pues es la perpendicular, pues, ¿verdad? Ahora, en los otros pues no. Lo otro puede por decir, si vos querés la altura de este, vos tenés que trazar acá la altura con tu regla, ¿verdad? Trazar acá. ¿Por qué? Porque estos no son perpendiculares, pues. Y de un punto a una recta se puede trazar solamente una perpendicular, ¿verdad? Una perpendicular. Entonces ahora vos podés decir así, profesor, pero si yo no quiero tomar este como altura, pues yo no puedo agarrar mi regla y trazar otra perpendicular acá en esta parte. Y podés, pero al final la medida de ese va a ser igual nomás otra vez que este, pues. Al final es lo mismo nomás otra vez, ¿verdad? Bueno, gente, avanzamos por allá. Propiedades de los trapecios. En cualquier trapecio ABCD de base A, B y CD se entiende que los ángulos consecutivos son también suplementarios. ¿Ven? Acá voy a irme un poco. No sé si acá está el gráfico. Parece que no hay gráfico acá. No tem. ¿Cómo podemos hacer ese? Ya sé, ya. Para que se entienda, porque si no, no va a como dijo el brasileño ahora. Este es lo que me va a servir. Ya. Te fuiste para el otro lado. Acá. No sé lo que hice. Vamos a ver si asumió. Puedo hacer automático ya me ha asumido. Ahí está. Bueno. Dice, en cualquier trapecio ABCD de base AB y CD, que es este caso, dice A más B, es decir, este más este, es 180. Son suplementarios, ¿ven? Esa es una propiedad también Gina para paralelogramo. Pero acá aclara también porque viste que este no es paralelogramo, pues entonces es necesario que el libro vuelva a enunciar, ¿verdad? Esa propiedad para trapecio. Y B más C es 180 también. O sea, este más este es 180 también. O sea, cuando ustedes tienen un trapecio, no importa si es escaleno, si es rectángulo, si es isósceles, siempre los ángulos consecutivos van a ser 180. Pero ahí también una aclaración, ¿verdad? Ahí, eso es lo que es importante porque ve que después del ejercicio te puede confundir. Pues yo recién dije mal, Gina.
Porque yo dije, los ángulos consecutivos siempre son 180. No, no, no. En un paralelogramo, sí. Siempre si vos tomás ángulos consecutivos, siempre va a ser 180. Por ejemplo, si vos tomás este más este, 180. Ahora si tomás este más este, 180. O este más este, 180. O este, ¿entienden? Todo purete, purete, sin problema. Pero en el trapecio no. Por eso lo que aclara acá. O sea, A más D nomás lo que es 180. Ahora D más C no. Este con este no es 180. Porque acá no sale, ¿ven? O sea, B más C sí es 180 también, pero B más A no. B más A no es 180. ¿Ven? Esa es la diferencia entre trapecio y paralelogramo. ¿Ven? Bueno, después, los ángulos de cada base de un trapecio isósceles son congruentes. Eso ustedes ya notaron recién. Bueno, si es isósceles, los ángulos de base son congruentes. Y las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. Cuando un trapecio es isósceles, también las diagonales son iguales. Las diagonales de un trapecio isósceles son iguales. Bueno, eso también son propiedades que sería bueno gente que tengan también. Entonces pueden poner allí propiedades de los trapecios como título ahí en su cuaderno, por favor. Propiedades de los trapecios. Y le copian allí abajo, ¿verdad? En cualquier trapecio ABCD, en cualquier trapecio ABCD. Te dice luego cualquier para que vos sepas que puede ser trapecio escaleno, puede ser isósceles, puede ser rectángulo. En cualquiera de ellos, ¿verdad? De bases AB y CD, de bases AB y CD, se tiene que, dos puntos. A más D es igual a B más C es igual a 180. Es igual a 180. Entiéndase, ¿verdad? Es como ya vimos en la gráfica. Este más este, 180. Y este más este, 180. Hasta ahí. Hasta ahí nomás. No hay más nada después de eso, ¿verdad? Siguiente entonces, los ángulos de cada base. Ese ya anotaron, disculpen, ese ya anotaron hace rato, ¿eh? Entonces sería para ustedes el último. Las diagonales de un trapecio. Ese de la base pues ya anotamos hace rato. Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. Pueden copiar si quieren, gente, allí el trapecio abajo. Pongan, hagan el dibujito allí para recordarse el trapecio. Cuando vean nomás ya van a pillar, van a recordarse que es un trapecio y van a recordarse también de las propiedades. Entonces, métanle allí abajo el gráfico para asegurar. Así es, Marley.
Bueno, gente, avanzamos para tratar de terminar, ¿verdad? Polígonos regulares. Un polígono convexo es regular si solamente si tiene todos los lados y ángulos congruentes. O sea, polígonos regulares son cuando todos sus lados son iguales y lógicamente cuando todos sus ángulos son iguales. Recuerden que polígonos ya muestra de forma general si tiene 5 lados, 6 lados, 8 lados, lo que sea, ¿verdad? Son regulares si todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también, ¿verdad? Ahora, perímetro y área de polígonos. Perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Esas son cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Si vos querés saber, por ejemplo, el perímetro de este polígono, se suman todas las medidas de sus lados, ¿verdad? Ese es el perímetro. Y el área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana. O sea, el área es la medida de lo de adentro. En este caso, por ejemplo, la parte celeste. Ese es el área. El perímetro es la parte azul, que es el borde, ¿verdad? Eso nomás lo que dice allí. Nada de más, ¿verdad? Después, perímetro y área de un cuadrado. Allí están las fórmulas. El lado por 4 es perímetro, lógicamente porque sus lados son todos iguales. Y área es lado por lado. Esto ustedes van a tener formulario, pero yo lo que les recomiendo es que esto es más fácil, gente. Ustedes de memoria sepan, ¿verdad? Por ejemplo, en el examen ahora le vaya a salir, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo y vos te vas a tu formulario, no llegas al formulario, te das ahí. Poco te dirán el formulario, entre que buscas vos la fórmula, eso ya perdés tiempo, ¿verdad? O sea, la recomendación es que vos sepas de memoria estos más fáciles por lo menos, ¿verdad? Perímetro de un rectángulo, largo más ancho por 2. No hay nada que hacer, de memoria. Área de un rectángulo, largo por ancho. Si vos tenés un rectángulo acá. ¿Y qué es lo que es el área de un rectángulo? Y directamente, gente, largo, las medidas se multiplican. Este por este, ya está, ya. Es el área. ¿Verdad? Área largo por ancho, perímetro largo más ancho por 2. Claro, porque veo por 2 y porque viste que hay dos veces ancho y dos veces largo, pues. Por eso nomás. Este más este multiplica por 2, ¿por qué? Porque está dos veces, pues. ¿Verdad? O sea, ese tipo de cosas, gente, por favor, memoricen, ¿eh? Perímetro de un rombo, lado por 4, porque viste que en un rombo todos los lados son iguales, pues. Entonces se multiplica por 4 directamente y ya está. Área, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entiéndase allí la diagonal. Vieron que en un rombo siempre una de las diagonales va a ser más larga, pues, ¿verdad? O sea, si ponemos acá diagonales del rombo. Siempre una de las diagonales va a ser diagonal mayor y la otra va a ser diagonal menor, va a ser más corto. ¿Verdad? En este caso no se nota ahí nada también. En este, por ejemplo, parece que se nota mejor, ¿ven? Este es más largo siempre que este. Por eso en su fórmula siempre aparece D mayúscula y D minúscula. Diagonal mayor, diagonal menor. La más larga, la más corta, ¿verdad? Y ese es su área. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Después tenés trapecio, que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Su perímetro. Acá es importante aclarar una cuestión con respecto a esta fórmula. Bien que acá dice perímetro, dice base mayor más base menor más 2 LG. Ok, veo. Le voy a mostrar acá. Está en la fórmula. No sé ni lo que dice allí. Ese, gente, es solamente para trapecio isósceles. Porque viste que él te dice 2 por L. Él está teniendo en cuenta de que este es igual con este. Por eso lo que dice el perímetro va a ser base mayor más base menor por 2 veces L. ¿Y por qué? Porque si estos son iguales con este, hay dos veces, pues, ¿verdad? Ahora, si tu trapecio no es isósceles, no podés poner base mayor más base menor por 2L, no, porque este no es igual con este. ¿Entienden? Ese tipo de cuestiones, gente,
es importante nomás aclarar por ahí para que no les confunda ahora, ¿verdad? Cuando hicimos este formulario, cuando hicieron, ¿verdad? No sé, nos aclararon acá, este es trapecio isósceles. Ahora, el área sí, el área es igual para todo, no importa si es isósceles o si es eh, escaleno o rectángulo, lo que fuere, ¿verdad? Ahora ustedes me pueden decir, y profesor, ¿y entonces cómo voy a calcular el perímetro de un trapecio escaleno si es que no se va por esta fórmula que está acá? Y sencillo, sencillo, y sumas todo nomás entonces. Este más, este tiene 10, este tiene 15, este tiene 5, este tiene 8, y sumas todo nomás y ya está ya. Ese nomás es. Porque el perímetro pues siempre es la suma de los cuatro, pues, ¿verdad? Así que aclarado también esa parte, ¿verdad? Y después a partir de pentágono, hexágono, etcétera, ya se repite. Perímetro es lado por 5. Esto es también para un polígono regular. Nosotros por lo general vamos a estar trabajando con polígonos regulares. Polígono regular, y el área también es igual a perímetro por apotema sobre 2. Apotema, no sé si nosotros ya habíamos visto, pero vamos a asegurar y vamos a ver ahora, ¿verdad? Así acá. Apotema de un hexágono, ¿verdad? Vieron que a partir de pentágono lo que el área y eso cambia, porque viste que rombo y eso tienen otra cosa de área, ¿ven? Rombo, trapecio, cuadrado y eso es otro subárea. Pero a partir de pentágono ya son todos iguales prácticamente. Área es perímetro por apotema sobre 2, área. Y perímetro es lado por 5. En el caso, lógicamente, del que el perímetro, el polígono sea regular, ¿verdad? Bueno, eh, yo le iba a mostrar el apotema. Gente, estamos terminando esta parte teórica y después el receso, si Dios permite, le metemos práctico, ¿verdad? Acá yo puse apotema. Este, bueno, cada polígono tiene su centro, el punto en el que está en el medio y T, por decirlo así, ¿verdad? El apotema es el segmento que sale del... Algunos dicen la apotema también, ¿verdad? Ese, no sé yo todavía si es el apotema o la apotema, ¿verdad? Pero eso es lo que jamás importó. Lo que importa es que ustedes sepan su propiedad, ¿verdad? Apotema es el segmento que sale del centro y es perpendicular al lado. También es importante aclarar que en un polígono regular, el apotema siempre le va a cortar en el punto medio del lado opuesto. Eso no va a ocurrir lógicamente en un polígono irregular, ¿verdad? Pero si el polígono es regular, el apotema siempre le va a cortar en el punto medio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que es apotema. Y eso es lo que aparece acá en la fórmula, este AP, ¿ven? Apotema. Bueno, eso es para aclarar esa parte. Esta parte de circunferencia nosotros nos vamos a dar. Entonces, ahí nos quedamos. Ya dimos, venga acá un rato, nos quedamos en la fórmula, ¿verdad? No sé ni para qué dice así. Acá está en la fórmula de los trapecios, ya vimos, ¿verdad? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Este perímetro base mayor más base menor por 2L más 2L, que significa que si el trapecio es isósceles. Acá lo te dice, ¿ves? Trapecio isósceles. Y después el perímetro de los polígonos regulares, que es perímetro por apotema sobre 2 es su área, y su perímetro es lado por n, donde n va a ser la cantidad de lados que tiene. Vieron que nosotros allá en el formulario vimos así nomás, ¿verdad? Tipo, pentágono es 5L, ¿por qué? Porque un pentágono tiene 5 lados, ¿verdad? Entonces acá te pone nomás de forma general, ¿verdad? NL, donde n es la medida de la cantidad de los lados que tiene el polígono, ¿verdad? Y con eso, gente, así de forma general, ¿verdad? Ya tenemos toda la parte teórica. Después ustedes pueden mirar otra vez los videos, por favor, acá en la plataforma donde vuelve a explicar la parte teórica. Anoten, ¿verdad? Cosas tal vez que no anotamos nosotros, vean. Y después sí, ella es importante ir aplicando en los ejercicios, ¿verdad?
cosa que vamos a hacer nosotros después. Voy a yo detener la llamada acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta.